Radio 10 Rosario presenta Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Hoy, Julián Galdeano. El Consejo de Rosario debatió este lunes acerca de la pobreza en la ciudad. Fue una actividad que contó con la presencia de numerosas entidades civiles de los barrios, clubes, organizaciones de jubilados y distintos sindicatos. Está en línea el diputado provincial por la Unión Cívica Radical, Julián Galdeano, que fue uno de los protagonistas del encuentro. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. Marcos Vizcarra te saluda. ¿Qué tal, Marco? Un gusto. Gracias, Julián. Igualmente para mí. Bueno, la pregunta, y después de lo que fue el encuentro de hoy en el Consejo, ¿les cuesta a los oficialismos, independientemente del gobierno de turno, hablar sobre el problema de la pobreza en Argentina? Bueno, una de las cuestiones que surgió como eje del debate es la necesidad de que la pobreza y el combate a la pobreza sea una política de Estado en la Argentina, que no haya una competencia permanente entre el abordaje territorial que hace la política social del gobierno nacional con la de las provincias y los municipios. La única manera de llegar con mayor eficiencia a una inversión en políticas sociales que no es menor es teniéndola al flagelo de la pobreza como un objetivo común de una política de Estado. En ese sentido, señalamos algunas críticas, entendemos que desde el gobierno nacional se ignora este fenómeno en su magnitud, así como tampoco se aborda el fenómeno de la inflación, tampoco el de la pobreza, y son dos cuestiones que una desgraciadamente termina atada a la otra, y transcurrimos años que hemos tenido crecimiento económico con una persistencia en la marginalidad o en la desigualdad social, y es un tema que obviamente preocupa a todos, ya que según los índices o estudios más serios que hay en el país, el Observatorio Social de la UCA, por ejemplo, señala que la pobreza en Argentina está entre el 25 y el 30%, con un 6% de indigencia, y eso se va incrementando a medida que la inflación genera mayor impacto en los planes sociales, en los ingresos de los que menos recursos tienen. Y bueno, señalamos también como preocupación una fuerte dependencia de grandes sectores de la población de los planes sociales, que lo vemos como un tema que, si bien es un paliativo, preocupa el nivel de dependencia que ha generado. Hace un par de semanas una ONG en Rosario, la ONG Techo, daba cifras y hacía un comparativo en cuanto a la cantidad de villas de emergencia, viviendas, asentamientos irregulares en Rosario, y lo comparaba con Córdoba, daba algunos datos en que en Rosario los números son más elevados, y esto el gobierno provincial lo respondió con una chicana, lo molestó. La UCA presentó un informe a nivel país sobre la pobreza en Argentina, y el gobierno nacional, por supuesto, que también se vio enojado con esto. ¿Por qué cuesta tanto hablar de la pobreza? Que en definitiva, me parece a mí, Julián, no sé cuál es tu lectura, desde el regreso a la democracia esta parte es una de las cuentas pendientes. Es una cuenta pendiente, y no es una actitud conducente no reconocer las debilidades o los déficits que existen, tanto en la provincia, la nación, el municipio, el que fuere. Estuvieron los representantes de la ONG Techo. Yo comparto gran parte de las observaciones que ellos han hecho. Es una realidad que Rosario tiene más viviendas precarias en asentamientos que otros lugares del país, no que el conurbano, pero sí que una ciudad como Córdoba, que es similar, por lo menos cuantitativamente. Es una realidad también que Santa Fe ha sido discriminada en lo que hace a política habitacional. Nosotros hoy señalábamos que hay organizaciones sociales afines al kirchnerismo que han llevado adelante planes de vivienda en mayor cantidad que la provincia de Santa Fe. Todo eso no es razonable. Veamos el caso Milagro Sala o el caso de la ONG, la asociación de la organización social del Movimiento Evita en el conurbano bonaerense. Bueno, tienen más vivienda a su cargo que la provincia de Santa Fe. Entonces, yo no digo con esto que la provincia no tenga responsabilidad. Ha avanzado con la creación de la Secretaría del Hábitat y ha avanzado con un montón de programas, pero no llega, no son suficientes los fondos. Hay una cantidad de recursos que deberían venir del Estado Nacional que aspiramos que vengan. No implica no ponerle el pecho a un debate y a una responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad. Quizá la de la provincia esté más vinculada a generar infraestructura social básica que las propias políticas de hábitat o vivienda, porque tiene más recursos para ello. Bueno, ese es el debate. El plan ABRE es una muestra de lo que se va a ir haciendo. Hay otros que tendrán por venir, como es el caso de las obras de cloaca o saneamiento, que algunas están en marcha y otras son asignaturas pendientes. Claro. Julián, la pregunta es, y vos sos un hombre de la política, esto lo sabés, no solamente basta con la voluntad política para resolver estas cuestiones, hay un poder económico y un sistema económico en realidad que funciona con la existencia de pobres. Son dos debates, me parece, que van a marcar el
futuro de la Argentina en cuanto a la solución de estos conflictos, ¿no? Que además también, y es un tema plantearlo, con más pobreza, con más exclusión, me parece a mí que hay más inseguridad también, ¿no? Sin duda, una cuestión que señalamos como preocupante cuando medimos este nivel de dependencia de muchos sectores de la sociedad, de los planes sociales. 2 de cada 10 ciudadanos, habitantes de los centros urbanos de nuestro país tienen un nivel de dependencia de un plan social, sea un plan de empleo, la asignación por hijo, una pensión desgraciable, etcétera. Y lo que ha así generado todo este modelo es un estancamiento en la estratificación socioeconómica. Esto significa que no hay movilidad social ascendente. El que nace pobre, el que nace en un hogar pobre, muy difícilmente puede progresar y salir de ese escenario. Y eso va generando bolsones de pobreza que a lo largo es muy difícil de afrontar. Si nosotros no lo abordamos conjuntamente, nación, provincia y municipio, cada uno poniendo lo suyo, no es sencillo. Y para articular tiene que haber voluntad política de llevar adelante una política de Estado. Y empecemos por reconocer que existe. No podemos esconder bajo la alfombra a los pobres de nuestro país, o nuestra ciudad, o nuestra provincia. No es razonable ni es justo, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Porque si algo que ha caracterizado a la Argentina en gran parte de su historia es justamente eso, ¿no? La posibilidad de tener una elevación, un cambio de estrato social, ¿no? En cuanto al trabajo y el esfuerzo, poder mejorar en la calidad de vida, y esto es algo comparable que incluso se puede medir con países similares de Latinoamérica que no tienen esta característica a lo largo de su historia. Por decir Chile, Brasil lo está haciendo ahora recientemente, bueno, y el resto de Latinoamérica. Bueno, vemos como noticias de las que mencionábamos son hoy, están al día en Brasil, ejemplo, ¿no? Cuántas personas o cuántas familias se incorporaban a la clase media. La Argentina ha ido perdiendo su clase media, producto de muchos fracasos, de las crisis que tuvimos, de una política de mediano y largo plazo, del hecho de estas realidades que nos ha tocado con gobiernos más cercanos al populismo que a generar verdaderamente un desarrollo sostenible. Hemos perdido el valor de la cultura del trabajo, que no es menor, porque sin una generación de empleo, sin capacitación en oficios, sin prepararnos para el mundo del trabajo, es muy difícil que logremos una inclusión social sostenible y sustentable de amplios sectores de la población, de la juventud, etcétera. Y bueno, a ver, es lo que ha vivido la Argentina en los últimos tiempos, un deterioro que ha ido cada vez incrementándose. Y eso no es sencillo cuando tenemos familias, tienen generaciones que no han trabajado, que no han conocido lo que es tener un empleo. En blanco al menos. Entonces, si mis abuelos, mis padres, en mi caso, mis hijos, todos vivimos o de un plan, o de una changa, o de un laburo informal, y ninguno se capacitó, se preparó para el mundo del trabajo, ya cada vez con mayor exigencia en términos de tecnología y demás, es muy difícil que nosotros tengamos un proyecto de país sustentable. Cada vez el mundo es más competitivo, la industria se torna con más utilización de la tecnología y nos tenemos que preparar para eso. Pero para ello hay una cuestión básica, el valor del trabajo que se ha ido perdiendo en nuestro país, y lo han ido perdiendo muchísimos argentinos, desgraciadamente, porque también a veces se instala la comodidad de vivir de un plan social que el Estado otorga. Con la desventaja que ese plan social genera dependencia, pero a su vez en un contexto inflacionario cada vez genera menor confortabilidad desde el punto de vista del acceso a la canasta alimentaria básica. Ahora, Julián, hay sectores que si no es con la participación del Estado difícilmente puedan salir de la situación en la que están, ¿no? Y por eso también hay algunas... Tiene que ser con la participación del Estado, plenamente. El Estado tiene que incentivar los espacios de capacitación laboral, de capacitación en oficio, de preparación para el mundo del trabajo, acompañando sobre todo a la juventud a conocer esa realidad que es el trabajo en el mundo moderno, y bueno, instalando esto con un fuerte contenido de lo que significa los valores que ello implica, ¿no? No solamente el hecho de poder alimentar a tus hijos, que es el punto básico, sino también darle un futuro mejor, quizá en algunos casos diferentes, pero sobre todo superador del que nos toca vivir a nosotros. Ahora, ¿cómo puede haber dos miradas tan dispares, ¿no? Tan distintas sobre la realidad en Argentina? Uno escucha los informes de la UCA o de la oposición, y en Argentina crece el desempleo, la desocupación, las villas de emergencia, o escucha al relato del gobierno kirchnerismo, o escucha algunas organizaciones como por ejemplo de Juan Carr, que dice que Argentina está cerca del hambre cero, en donde crece la asignación universal por hijo, donde hay más jubilados, donde se incorporan más puestos de trabajo, donde la industria crece. ¿Cuál es la realidad en el país? El propio informe de la UCA establece que hacia el 2011 el proceso había sido positivo en la Argentina, que después del 2011 comienza el deterioro. Estamos por cumplir un año en una afirmación de la presidenta en Harvard, cuando ante una pregunta le respondió a un estudiante, pibe, vos pensás que si con 25% de inflación Argentina estallaría por los aires. Bueno, este año tenemos 40% de
inflación y gracias a Dios el país no estalló por los aires, pero tiene serias dificultades. Entonces, nosotros decimos, no estamos en el peor de los mundos, el contexto internacional nos beneficia, se han tomado medidas que son saludables, la asignación, la jubilación sin aporte, inclusión. El plan Procrear mismo es un plan interesantísimo para sectores de la población de clase media que tienen ingresos en blanco. El problema está que la inflación se los va comiendo y con el Procrear uno hasta hace un año se construyó una casa y hoy ya le falta un poco más y cada vez le va faltando más y cuando nos demos cuenta va a alcanzar para las aberturas del baño porque la inflación se lo va comiendo y los montos se mantienen. Y lo que antes salía como un trámite rápido, con celeridad, ahora se demora mucho más. Bueno, esas son las cuestiones sobre las que queremos debatir, ¿no? No están mal en sí los programas. Los programas son valiosos y son saludables. Sí se los aplica, en algunos casos, con mucho clientelismo, corrupción en el medio, como el caso Shocklender con Sueños Compartidos, como el caso de los que se ha denunciado a Milagro Sala en Jujuy y otros lugares. Pero bueno, busquemos por la positiva abordar este tema de manera común y es un poco el punto de partida que se quiso dar hoy, tanto con Martín Rosúa como Miguel Zamarini, en esta jornada en el Consejo Municipal. Julián, ha sido un gusto. Gracias por estos minutos en Radio 10. No, gracias a ustedes. Que estés bien. Julián Galdiano, el diputado de la Unión Cívica Radical en Política Plus Radio. Hasta aquí llegamos con Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Politicaplus.com, un diario bien informado. Visítalo. Noticias, información, opinión, música y muy buenos negocios. Politicaplus.com. Más que un diario.